¿Qué suena mejor? ¿Estar bien económicamente o ser rico? En el fondo, la mayoría de la gente desea ser asquerosamente rica, pero también tiende a pensar que su futuro ya está decidido y que nunca alcanzarán tal riqueza. Sin embargo, ser rico o no depende en gran medida de uno mismo. Si tomas la decisión de ser rico y adoptas la mentalidad adecuada, no hay ninguna razón por la que no puedas lograrlo. No obstante, primero tendrás que aprender algunas cosas, ya que no existe un plan rápido y fiable para hacerse rico. En realidad, enriquecerse implica invertir en educación y conocimientos financieros hasta que el análisis de estados financieros se convierta en algo natural. También significa aprender a crear y hacer crecer un negocio, y luego usar la experiencia y el dinero acumulados para realizar inversiones cada vez más y mejores. El primer paso, sin embargo, es adquirir el estado mental adecuado y cambiar de nunca seré rico a voy a ser rico. Quizás hayas oído hablar de la regla del 80-20, que sugiere que el 80% de nuestro éxito proviene del 20% de nuestros esfuerzos. Aunque esto puede ser cierto para el éxito en general, en el ámbito financiero, la regla es más bien 90-10, dado que el 10% de la gente posee el 90% del dinero. Esta regla se aplica en muchos aspectos de la vida. Piensa en las estrellas de Hollywood y en cuántos actores trabajan de camareros entre trabajos. Sí, el 10% de los actores gana el 90% del dinero. Lo mismo ocurre con deportistas, músicos y, por supuesto, inversores. Un artículo del Wall Street Journal confirmaba que el 10% de la población posee el 90% de todas las acciones en Estados Unidos. ¿Por qué los ricos pueden acumular tanta riqueza? Una de las razones es que ciertas inversiones están vedadas a los menos afortunados económicamente. Cuando era joven y tenía poco dinero, pregunté a unos amigos ricos si podía participar en sus negocios. A pesar de nuestra amistad, la respuesta fue siempre negativa, no porque no quisieran ayudarme, sino porque habría sido ilegal. En Estados Unidos, la Comisión del Mercado de Valores restringe ciertas inversiones a inversores acreditados, es decir, a personas con un patrimonio neto de $1 millón o unos ingresos anuales constantes de $200.000. Y en la mayoría de los países occidentales sucede exactamente lo mismo. Quien valga o gane menos que eso, simplemente no puede participar. Ahora bien, hay buenas razones para evitar que personas sin mucho dinero en el banco hagan inversiones potencialmente arriesgadas. Pero estas normas también impiden a los más pobres hacer las mejores inversiones, las inversiones de los ricos. Entonces, ¿cómo se puede entrar en ese 10%? En un momento descubriremos qué hace falta para pensar como un rico. Consigue una educación, trabaja duro, ahorra dinero y entonces estarás bien. ¿Te suena esta frase, verdad? Resume el enfoque habitual de la clase media sobre la seguridad financiera y lo más probable es que tus padres te hayan dado un consejo similar. Pero este consejo nunca te hará rico, más bien te mantendrá en el 90%, que solo tiene el 10% del dinero. Entonces, ¿cómo abordan los ricos las ganancias financieras? Desde luego, no se afanan en un solo trabajo hasta la jubilación. En lugar de eso, compran empresas e invierten. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque los asalariados inevitablemente tienen menos dinero para invertir. Así es como está configurado el sistema fiscal. Por ejemplo, en Estados Unidos, si quieres ahorrar $1.000 de tu salario, primero tienes que pagar impuestos. Así que, para ahorrar esos $1.000, tendrás que ganar, digamos, $1.300. La inflación reducirá el valor de tus ahorros cada año y pagarás impuestos sobre los intereses que ganes. No parece una receta para la riqueza, ¿verdad? Los empresarios, en cambio, tienen más dinero para invertir porque lo obtienen de sus ingresos antes de impuestos, a diferencia del empleado, que tiene que ahorrar de sus ingresos gravados. El empresario primero compra activos y luego paga impuestos. Por lo tanto, un empleado tiene menos dinero para invertir en activos que puedan generar riqueza. No parece justo, pero así es como funciona el sistema. Es difícil que un empleado se haga rico porque primero da mucho dinero al gobierno. Y hay otra razón por la que la propiedad de empresas y la inversión son mejores caminos hacia la riqueza. Los inversores suelen afrontar menos riesgos que los asalariados. Mucha gente confía en el empleo, los ahorros y las pensiones para su seguridad financiera.
pero la vieja noción de un trabajo estable para toda la vida simplemente no se aplica en el mercado laboral actual. Los empleados son despedidos continuamente. ¿Qué ocurre con la cotización de las acciones de una empresa cuando despide a muchos empleados? Muy a menudo sube. Por eso, estar del lado del inversor suele ser menos arriesgado que estar del lado del empleado. ¿Puede explicar la diferencia entre activo y pasivo o calcular los ratios precio-capital y deuda-capital de una empresa? Mucha gente rehúye la inversión porque la terminología le suena a idioma extranjero. Sin embargo, si quieres entrar en ese 10%, es hora de que inviertas en tu educación financiera. En primer lugar, es importante entender la diferencia entre activo y pasivo. Los ricos nunca los confunden, pero otros los confunden todo el tiempo, y esa es una de las razones por las que los ricos suelen tomar mejores decisiones financieras. Pongamos un ejemplo común. Seguro que alguna vez has oído a un propietario decir algo así como «Mi casa es un gran activo». Suena bastante sensato, ¿verdad? Pero por lo general es totalmente erróneo. Algo solo es un activo cuando genera un flujo de caja positivo, es decir, cuando aporta dinero. Digamos que tu casa vale $200,000 con una hipoteca de $150,000. ¿Por dónde fluye el dinero? No hacia adentro, sino hacia afuera, a través de la hipoteca, los gastos, el seguro, etc. Puede que algún día la vendas y obtengas un buen beneficio, pero no tienes garantías. Así que, en realidad, es un pasivo. Comprender los activos y pasivos es un gran primer paso, pero para realizar con éxito las inversiones de los ricos, promover bienes inmuebles o comprar un negocio, es necesario conocer a fondo la terminología financiera. Supongamos que quieres comprar acciones de una empresa tecnológica en expansión y quieres saber si es un buen negocio. ¿Cómo puede averiguarlo? Bueno, el precio de las acciones dice poco, así que para entender realmente el valor, tendrás que calcular y analizar medidas como el ratio deuda-capital, la rentabilidad de los fondos propios, la rentabilidad de la tesorería y el apalancamiento financiero. En definitiva, si ni siquiera sabes que tu casa hipotecada es un pasivo, no un activo, no es de extrañar que pienses que las inversiones de los ricos son demasiado arriesgadas. Cualquier cosa parece arriesgada si no la entiendes. Así que dedica tiempo a desarrollar tu educación financiera. Puede ser la mejor inversión que hagas en tu vida. En el canal tenemos una lista de reproducción sobre cómo funciona el dinero que podría ser de gran ayuda si te interesa profundizar en estos temas. Prestar atención a esos vídeos gratuitos y entender los conceptos que se explican en ellos puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el dinero. Cuando pensamos en inversores, solemos imaginarnos a banqueros trajeados de Wall Street u hombres bulliciosos gritando en un parqué. Pero la palabra inversor puede aplicarse a toda una serie de personas, desde operadores de bonos hasta fundadores de empresas. La taxonomía de los inversores comienza con los inversores acreditados y cualificados. Estos dos son personas ajenas a la empresa. Ya hemos conocido al inversor acreditado, alguien con un salario alto o un patrimonio establecido que cumple los requisitos legales para poder elegir entre la mayor variedad posible de inversiones. Los inversores cualificados son tan ricos como los acreditados, pero también tienen formación financiera. Están equipados para analizar las finanzas de una empresa o las razones de los movimientos del mercado, pero ambos están siempre al margen. Pueden comprar acciones y prosperar así, pero tienen poco control sobre sus activos. En cambio, un inversor interno crea activos en lugar de comprarlos. El inversor interno crea su propio negocio, ya sea una agencia inmobiliaria, una startup tecnológica o cualquier otra cosa. Ese negocio puede convertirse en un activo valioso que puede ser utilizado para generar ingresos o, eventualmente, venderlo. Para ser realmente el mejor, un inversor sofisticado, el inversor interno tiene que utilizar la experiencia de crear su propio negocio para aprender a analizar otras empresas desde fuera. El inversor sofisticado sabe cómo hacer que los impuestos y la ley trabajen a su favor. Pero antes veamos cómo puedes convertirte en un insider y empezar a acceder a las oportunidades de inversión de los ricos. Es hora de ponerse manos a la obra. Mucha gente piensa, nunca podría montar mi propio negocio.
Pero hace solo 120 años, el 85% de los estadounidenses eran agricultores independientes o pequeños comerciantes. En otras palabras, la inmensa mayoría de los estadounidenses eran empresarios y tú también puedes serlo. Cualquiera puede montar un negocio y hacerse rico. Si quieres convertirte en un inversor acreditado o cualificado, ya tienes que ser rico, pero montar un negocio solo requiere un poco de creatividad. Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, es un buen ejemplo. De niño, creó su primer negocio de la nada. Vio que una tienda local desechaba tebeos viejos y les convenció para que le dejaran